Ya estamos grabando. Por ahí en la clase anterior nos quedamos platicando acerca de de momentos variados, ¿verdad? Estuvimos platicando un poquito de eso y bueno, vamos a compartir pantalla. Ya estamos compartiendo la pantalla. Pues nos quedamos. Me voy por la pluma. Pues ya vimos varios momentos, ¿verdad? Alcanzamos a ver hasta entropía, vimos varianza, energía. ¿Ok? Bien, voy a iniciar un documento nuevo. Ok, va a ser R, semana 3 y 4. Ok. Hasta ahorita hemos visto pues un vector que podemos tener, un vector de características con momentos variados, tales como media, moda, mediana, desviación estándar o varianza, ¿okay? Entropía y energía. Hay que ver que estos son algunos ejemplos de métricas estadísticas variadas, ¿ok? Por supuesto que existen muchos otros momentos estadísticos, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar cuáles de estos momentos pueden resultar redundantes y cuáles no, ¿ok? Entonces, estos momentos estadísticos pueden ser útiles pero a veces pueden llegar a ser redundantes entre sí. Esto quiere decir que necesitamos hacer un análisis donde veamos cuál de estos momentos realmente puede llegar a ser útil para describir la información del patrón que yo tengo, cuál de estos momentos es irrelevante y cuáles momentos pues describen la misma información. ¿Ok? Por ello es importante verificar cuáles características describen la información que busca. ¿Cuáles características son irrelevantes? ¿Y cuáles características son redundantes entre sí?
Ahorita vamos a ver más o menos cómo podemos hacer ese análisis. Pero a grandes rasgos, pues esos son los puntos que debemos considerar. Ahora, estos no son los únicos momentos estadísticos que pueden existir. Pueden existir muchos otros momentos estadísticos. Algunos son muy propios de funciones de probabilidad no gaussiana. Y existen otros que son momentos este, eh, de valores esperados que tienen alguna variante. Bueno, ustedes ya conocen uno, que es la media armónica ponderada. Y existen momentos de dispersión de distintos órdenes. Entonces, dentro de los momentos que podemos mencionar está el coeficiente de kurtosis, ¿ok? El coeficiente de kurtosis, están los momentos de dispersión, de enésimo orden. Por ejemplo, el de primer orden. El momento de dispersión de enésimo orden, por ejemplo, el primero es 1 sobre n menos 1 por la sumatoria, es igual a 1 hasta n del valor absoluto de x y menos la media. Ese momento de primer orden, ¿a quién se parece? ¿Como a quién se les afigura que se parece? A la desviación estándar. A la varianza, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia entre la varianza y este? Que ese no está al cuadrado. Ajá, toma el valor absoluto, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí viene la pregunta, ¿por qué darle importancia tanto a la varianza y no a este momento que simplemente le quita el signo a los resultados de estas diferencias? Porque al final de cuentas sigue siendo un momento de dispersión, ¿verdad? Sigue midiendo la diferencia de cada dato respecto a su valor esperado. ¿De acuerdo? ¿Por qué este momento de dispersión? ¿Cuál es la importancia de la varianza que lo hace tan popular mucho más que este momento de dispersión? Pues es muy sencillo. Este momento de dispersión habla de energía. Perdón, el momento de dispersión de la varianza habla de la energía, de la variable aleatoria y dónde se concentra esa energía. Mientras que este es una diferencia pura. ¿Ok? Y la varianza tiene un hijito que es la desviación estándar. Y esa desviación estándar pues tiene una particularidad en el teorema del límite central. Entonces por eso es que es mucho más popular. Y precisamente el momento de dispersión de segundo orden pues viene siendo no más ni menos que varianza. Y también existe momentos de dispersión de tercer orden. ¿Cómo sería el momento de dispersión de tercer orden?
¿Cómo sería? La diferencia de eso mismo, pero al cubo. Así es. Y es sucesivamente. Si buscamos ahora la de n-ésimo orden, pues nos queda 1 sobre n menos 1 por la sumatoria del dato menos su media elevado a la n. Y bueno, ya otros momentos que también existen, pues son los momentos que son particulares de las diferentes distribuciones de probabilidad no gaussianas. Entonces, pues bueno, estos son algunos ejemplos de momentos de dispersión, ¿ok? Bien, estos son momentos de tipo variado, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. No. Bien, vamos a ver ahora momentos estadísticos multivariados. ¿Ok? ¿Qué significa multivariados? Significa que son momentos que encuentran la relación estadística entre dos o más variables. ¿Ok? Eso es lo que hacen este tipo de momentos. Dentro de ellos, el ejemplo más clásico es lo que se le conoce como covarianza. ¿Ok? La covarianza es sirve para encontrar la relación de dos variables mediante lo siguiente. La covarianza se suele representar con una sigma y luego se pone como subíndice las dos variables que van a estar involucradas y está escrita de la siguiente manera. Esta pues es la definición típica de covarianza. ¿Y qué nos dice esta relación? ¿Qué creen que nos diga esta relación, chavos? ¿Para qué utilizaremos esta relación?
Pues similar a la varianza para ver la dispersión de los datos, pero ahora respecto a dos variables. Ok. ¿Y cómo es que podemos ver eso a través de esta fórmula? Porque aquí ya no está elevado al cuadrado, ¿se fijan? Mm, Pues al estar multiplicándose, digamos, la varianza de primer orden, o no sé cómo era, en ese mismo orden con la de X con la Y, pues ya sería como si estuviera al cuadrado, ¿no? Pues podría ser, miren, vamos a analizarla considerando tres casos. Consideremos que X es igual a Y, ¿ok? Si X es igual a Y, el conjunto de datos de X y Y van a tener las mismas diferencias en cada punto. Si esta diferencia es positiva y esta es positiva, el resultado de la varianza es un valor, vamos a llamarlo E1. O sea, y si la diferencia es negativa y aquí es negativa, pues vamos a tener una diferencia que le vamos a seguir llamando E1. Y es un valor absoluto positivo, ¿verdad? No importa, o sea, si la diferencia entre de y, X y Y, si la diferencia de X y es positiva, la diferencia de Y pues va a ser positiva. Si la diferencia de X y es positiva, ¿ok? La diferencia de Y menos mu Y pues va a ser positiva. Entonces, al sumar todos los valores, voy a obtener un valor muy grande que le voy a llamar E1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? sí, Vamos a considerar ahora. ¿Sí, dime? Yo sí me perdí poquito ahí con lo de las diferencias Sí, de mira. positivo y negativo. Si X es igual a Y, esta diferencia sale positiva. Esta diferencia también va a salir positiva, ¿verdad? Sí, Porque X es igual a Y. Por otro lado, si esta diferencia es negativa, esta diferencia también va a ser negativa. ¿Sí? sí, Entonces, todas las diferencias van a tener el mismo signo, va a ser un signo positivo. ¿Sí? Entonces, sí. al sumar todas estas diferencias, pues voy a obtener un valor positivo, un valor grande positivo que le voy a llamar E1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, Vamos a suponer que ahora X es parecido a Y. ¿Ok? Si es parecido a Y, ¿qué va a suceder? Enmarco cada caso. Si es parecido a Y, vamos a tener que cuando la diferencia aquí es positiva, en la mayoría de las ocasiones, aquí va a haber una diferencia positiva. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el resultado va a ser un valor positivo. Si la diferencia es negativa, en la mayoría de las veces, aquí la diferencia también va a ser negativa. Por lo tanto, voy a obtener una magnitud positiva. Pero habrá algunas ocasiones en las que, como es parecido el conjunto de X, no necesariamente va a ser igual al conjunto de Y. Por lo tanto, habrá ocasiones donde aquí, al tener una diferencia positiva, aquí voy a obtener también una diferencia negativa, dando como resultado un valor negativo. Y habrá una que otra ocasión donde aquí, al resultar negativo, aquí va a dar positivo, dando una diferencia negativa.
De esta manera, la covarianza de XY va a ser un valor muy seguramente positivo, pero este valor va a ser menor que 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Los demás? Sí. Sí, también. Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si X es totalmente diferente de Y? Pues vamos a tener que va a haber muchos casos que van a dar resultados negativos. ¿Sí? Y también vamos a tener casos, pero mucho menos frecuentes, que van a dar positivo. ¿Sí? Entonces, al final, la covarianza de XY va a ser igual a un número E, donde E pues es similar a 0. ¿Por qué? Porque al ser los conjuntos diferentes, pues estas diferencias positivas se van a eliminar con estas diferencias negativas. ¿Estamos de acuerdo? Va a haber una relación aleatoria entre X y Y, por lo que las diferencias positivas que te resulten con signo positivo se van a anular con las diferencias con resultados negativos. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ok? Sí. Ahora, díganme ustedes, ¿qué pasa si X es igual a Y a la menos 1? ¿Qué pasa si X es igual a Y a la menos 1? Si X es grande, pues ya va a ser chica. Ok, lo que va a pasar es que si X te da un valor positivo en cuanto a la diferencia de X menos la media, aquí va a ser siempre negativo. La diferencia en Y va a ser negativo. Por lo tanto, te va a dar negativo. Si este es negativo, este va a ser positivo, entonces te va a dar negativo. Como es contrario, van a pasar nada más estas situaciones. De tal manera que la covarianza de XY es menos E1. Y de manera similar, ¿ok? Si X es similar a Y a la menos 1, pues la diferencia de XY va a ser menos E2. ¿Se fijan? Entonces, si entienden esto, podremos concluir que conforme sea más aleatoria la diferencia, la relación entre X y Y, entonces
la covarianza va a tender a 0. Y conforme X y Y se parezcan más, entonces la covarianza va a tender a un número grande pero finito. Bueno, ¿sí? Falta especificar un detalle. E es menor a infinito y E es más grande que los valores de X y los valores del conjunto Y. O sea, aquí es para explicar. Aquí podemos poner así. Esto que estoy poniendo quiere decir que E es un número mucho más grande que todos los valores del conjunto de X y todos los valores del conjunto de Y. ¿Ok? Y eso es la covarianza. Entonces, en palabras de ustedes, chavos, ¿qué es lo que me escribe la covarianza? En palabras de ustedes, ¿qué escribe la covarianza? Pues de alguna manera nos indica qué tan similar es una variable con respecto a otra o qué tan aleatoria es una variable con respecto a la otra. Así es, esa es la característica que nos describe. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? No, Muy bien. ¿Cuál es el detalle de la covarianza? Que este valor que nos indica qué tanto se parecen las variables es un número que podemos considerar grande respecto a los valores de X y Y, pero ¿qué número es ese? No sabemos. Eso ya depende de los valores de X y Y. Entonces, hay una manera en la cual nosotros podemos estandarizar y normalizar esos valores. Y de esa manera se le conoce típicamente como el coeficiente de correlación de Pearson. Sí, este es básicamente proporcional a la covarianza, pero de normalizar todos sus resultados en valores de 1 a menos 1. ¿Y cómo está dado? Bueno, este se puede representar como una ρ. ρ de XY va a ser igual a
lo siguiente. La covarianza de X y Y sobre la desviación estándar de X y Y. Este es el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Y cómo la ven? ¿Qué creen que describa el coeficiente de correlación de Pearson? ¿Qué creen que describa el coeficiente de correlación de Pearson? Pues, bueno, yo pienso que sería lo mismo que la covarianza, nada más pues los valores están acotados. Sí, fíjense bien, vamos a volver a analizar casos similares a lo que platicamos. ¿Qué pasa si X es igual a Y? ¿Qué pasa si X es igual a Y, chao? Pues el coeficiente va a dar igual a 1. Así es. Es como si tuviéramos el coeficiente de X con X y este es igual a la varianza de X con X sobre la desviación estándar de X por la desviación estándar de X. Entonces, pues esto es en realidad la varianza de X. ¿Ok? Recordemos la definición. Es como si aquí tuviéramos X en vez de Y. Entonces, pues esto va a ser igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Si X es diferente de Y, ¿qué va a suceder? Si el conjunto de X es diferente del conjunto de Y, ¿qué es lo que va a suceder? Va a dar 0, ¿no? Va a dar 0. ¿Por qué? Porque en este caso el coeficiente de correlación va a tener una covarianza de XY sobre sus respectivas varianzas, pero en este caso la covarianza ¿a dónde va a tender? 0. Por lo tanto, la covarianza de XY pues va a tender a 0 también. ¿Ok? ¿Y qué pasa ahora si X es totalmente diferente de Y? ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Pues también tendría 0. No, en este caso, perdón, es que aquí me equivoqué. Que fuera igual a Y a la menos 1. Ahí tendría a menos 1. A menos 1. En este caso, tendríamos como la covarianza de X con Y sobre aquí, en este caso, pues sí serían diferentes, ¿verdad? Los conjuntos. Pero en este caso, la covarianza de X con Y es un número negativo. Y en este caso, las varianzas
de X y Y serían las mismas, porque como las desviaciones estándar son la raíz cuadrada, pues nos va a dar un número positivo. Y este va a ser un número E. Por lo tanto, ρ pues va a ser menos 1. Entonces, de esta manera, pues ya tenemos que ρ de x, y, pues va a ser un número que va a estar definido de menos 1 hasta 1. Y así ya tengo normalizado. La covarianza, pues me da un número E que va a depender mucho de los valores que yo tenga. Entonces va a ser difícil de interpretar. Pero el coeficiente de correlación ya me da un valor normalizado que no importan los valores de X y Y, de los conjuntos X y Y. Ya va a ser un valor normalizado que va a ser muy explícito en cuanto a qué es lo que voy a tener y cómo se va a comportar. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? No. Muy bien. Pero tanto la covarianza como el coeficiente de correlación tienen dos detalles, pero tienen un detalle. ¿Cuál es ese detalle? El detalle que tengo aquí, perdón, es que aplican para dos variables. Pues para más de tres variables vamos a tener lo que se le conoce comúnmente como matriz de covarianza o matriz de correlación. Entonces, la matriz de covarianza expresa la relación entre todas las variables mediante la covarianza. Entonces, este caso, la matriz de covarianza, se suele representar como una sigma, nada más que yo le pongo estas cuñitas para distinguirla del símbolo de sumatoria. Siempre le pongo estas cuñitas que están aquí, para que se distinga sobre el símbolo de sumatoria, pero en los libros abusados porque va a aparecer una sigma normal. Y esta, pues, es una matriz que me expresa la covarianza de la variable 1 con la variable 2, con la variable 1, que en este caso sería la varianza cuadrado, luego la covarianza de la variable 1 con la 2, y así sucesivamente hasta la covarianza de la variable 1 con la variable n. Aquí tengo la covarianza de la variable 2 con la variable 1, la varianza de la variable 2, y así hasta la covarianza de la variable 2 con la variable n. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta la covarianza de la variable n con la variable 1, la covarianza de la variable n con la variable 2, y así sucesivamente hasta la varianza de la variable n. Esta es la matriz de covarianza, nos va a expresar todas las covarianzas que tengo en mi proceso. ¿Ok? En este caso, mi matriz de covarianza pues va a tener ciertas características. La primera es una matriz donde la diagonal principal están todas las varianzas.
Sí. Esa es la primera característica que podemos notar de la matriz de covarianza. Y la segunda característica es que se trata de una matriz simétrica. ¿Por qué suceden estos dos puntos que estoy comentando? ¿Por qué sucederán? Pues porque la covarianza de XY es igual a la covarianza de Y con X. Así es. Es una matriz simétrica, ya que la covarianza de X con Y, pues obviamente va a ser la misma que la de Y con X. Entonces, hagan de cuenta que yo tengo, pues ahora sí, una matriz que va a ser dividida en tres secciones. La diagonal principal, lo que esté en este lado y lo que esté en este lado. Entonces, vamos a dividirla en la sección A, B y la sección C. Entonces, podemos ver que A es igual a C y B, pues, se va a referir a todas las covarianzas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y así es como se comporta la matriz de covarianza. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. ¿Dudas? ¿No? No. Bien, también vamos a mantener lo que es la matriz de correlación. ¿Cómo creen que es la matriz de correlación? ¿Cómo creen que sea? Pues la diagonal principal va a ser puros unos. Uh-huh. Así es. Y también va a ser una matriz simétrica. En este caso, la matriz de correlación, pues, tiene la misma forma. Va a tener primero la correlación de X1 con X1. Nos va a dar un 1. Pero la correlación de X1 con X2. Y así sucesivamente hasta la correlación de X1 con Xn. Pero aquí la correlación de X2 con X1, 1. Y así sucesivamente hasta la correlación de X2 con N. Y así sucesivamente. Entonces, nuevamente, vamos a tener pues una estructurita simétrica con una característica en la diagonal principal. ¿Cuáles son? Primero, que la sección A es igual a la sección B. Por lo tanto, tenemos una matriz simétrica. ¿Ok? Y la segunda, perdón, la segunda que B es un conjunto de puros 1.
¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿No? Bien. Estas son algunos ejemplos de características multivariadas. Y lo que acabamos de presentar pues, son los diferentes momentos estadísticos que podemos utilizar para extraer características. Vamos a verlos ahora, a ver cómo es que funcionan, cómo es que podemos correrlos y hacer y verlos, cómo es que podemos ver su funcionamiento. Para ello, tengo en MATLAB un pequeño ejemplo, nada más que pues ya se la saben, ¿verdad? Necesito desconectarme aquí el iPad y luego conectarme a la computadora. Y como puede ser rápido, pues me puedo llevar así, ¿sale? Para poder revisar, ¿sale? Entonces voy a colgar rápidamente aquí. Sale. Oigan, yo tengo una pregunta de lo de la tarea de la evaluación esa. Hay que hacer un modelo para los triángulos y un modelo para los círculos. Sí, eso entendí yo, que es uno para cada uno. Ah, Bueno, ok. para círculos y para triángulos. Ok, ok. Muy bien. Ya volví, fue rápido. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No. Muy bien. Voy ahora a compartir pantalla para poder ver un ejemplo de esto que estamos platicando. Bien, tengo aquí un ejemplo en donde vamos a correr un video. ¿Ya vieron en imágenes qué es un video? Pues no, de manera formal no. Ok, un video pues es una sucesión de imágenes, ¿verdad? Aquí yo tengo pues 4 videos. Aquí los tengo. Aquí cada video pues es una imagen, es un conjunto de imágenes que las voy corriendo a lo largo del tiempo. ¿Ok? Este es un video donde estoy poniendo un escenario y va a haber un cambio de iluminación. Cada cuadro es una imagen y las imágenes pues presentan un escenario con una sucesión de hechos en el tiempo. En otras palabras, un video es una señal definida en el espacio y en el tiempo, donde el dominio espacial son las imágenes y el tiempo es la sucesión de eventos que se puede medir en este conjunto de imágenes. ¿Ok? Ok. Esto es un video. Está este otro. Aquí podemos ver el agua. Y por aquí luego va a pasar una canoa. Al fondo pues se ven muchos árboles, como que está en la zona medio pantanosa. No me gustaría estar aquí, aquí en medio. No sé cuántos insectos y animales me toparía por ahí.
Y ahí va la canoa. Ahí con los niños, estos señores. Luego está este video, que es un video pues de un campus, de alguna universidad, y pues ahí están los chavos pues caminando de un lugar a otro. Y está este otro video. No sé si le voy a adelantar un poquito. Aquí la particularidad de este video es que pues va a cruzar una persona, apaga la luz, se oscureció el escenario, pasa un rato, así a oscuras, y alguien ahorita va a pasar. Ay, bueno, por aquí en la puerta abajo se ven algunas sombras. Sí. Y se vuelve a apagar la luz. No sé si alguien más llega a la prenda o se queda apagado. Bien, en estos videos, por ejemplo aquí en este video donde está a oscuras, se puede ver que aunque en el escenario no cambia nada, sí hay ruidito que hace que cada imagen sea diferente. ¿Ok? Eso pasa en todos los videos, nomás que en este se hace más evidente. Bueno, aquí tengo un programa en MATLAB que primero abre el video, lo lee y luego aquí encuentro algunas características de los cuadros. Encuentro la resolución del video, es decir, encuentro el alto y el ancho, que son los renglones y las columnas. Luego encuentro la cantidad de cuadros. Y luego aquí entro a este ciclo for que me va abriendo cuadro por cuadro de la secuencia de video. Entonces aquí con este read leo el cuadro y lo guardo en I1. Y luego con RGB to Gray lo cambio a escala de grises. Entonces la imagen a escala de grises la trabajo para obtener la función de distribución de probabilidad, que no es más que el histograma de ocurrencia a nivel de grises entre el total de, ¿cómo se llama? De cuadros. Obtengo la media de un cuadro, la moda de un cuadro, la mediana, la desviación estándar, la entropía, la energía. Encuentro todos los momentos variados. Y luego aquí, como momento multivariado, encuentro el coeficiente de correlación de I1 con I2, del canal rojo con el canal verde, del canal azul con el verde y del canal azul con el rojo. Aquí muestro el video a color, a escala de grises, muestro la distribución de probabilidad. ¿Ok? Y enseguida, pues, grafico en un plot la media, la moda, la mediana. En otro plot, grafico la desviación estándar. En otro plot, la entropía. Y en otro plot, la energía. Luego, en otro plot, muestro lo que viene siendo la correlación del rojo con el verde, la correlación del verde con el azul y la correlación del rojo con azul. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en lo que hace este programa? Sí. ¿Sí? Bien. Vamos a correrlo. Vamos a empezar con el video LB. Aquí está. Aquí está el cuadro a color, aquí está la escala de grises y aquí está el histograma normalizado. Es decir, el histograma pero ya
mostrando las probabilidades de ocurrencia de cada nivel de gris. ¿Cómo la ven con este histograma? Vamos a ver qué sucede cuando apagan la luz. ¿Qué va a pasar con este histograma? Pues la distribución se iría para valores más bajos. Ujú. Ok, y nada más sería lo único que pasaría. Vean que las probabilidades no superan el punto 2, pero al apagarse la luz, en algunas ocasiones supera el punto 2. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todas las probabilidades deben de sumar 1. Entonces, al haber menos pins, menos intervalos del histograma con valores mayores a 0, pues los valores o las magnitudes de las probabilidades pues tienden a subir. ¿Estamos de acuerdo? Acá se va a prender otra vez la luz. Nos oscureció más todavía. Y ahí se prendió. Y se extiende otra vez el histograma, lo observa. Bien. Aquí ya nos dio la gráfica. En este podemos observar cómo se comportó la media, la moda de la mediana de los píxeles en cada cuadro. La azul es la media, la verde es la mediana y la roja es la moda. Podemos notar que en casi todos los cuadros son similares, lo que nos dice que podemos asumir que la distribución de probabilidad en esta parte y en esta parte, cuando la luz está prendida, tendríamos a tener una distribución gaussiana, pero esa distribución gaussiana como que se va perdiendo aquí, cuando está oscuro. Y cuando está muy oscuro ya no teníamos una distribución gaussiana. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque la distribución gaussiana debe tender a tener una media, una moda y una mediana muy parecida. Pero lo que sí podemos ver es que al menos la media, la mediana y la moda pues nos sirven para representar lo mismo, no varían. Luego, esta es la desviación estándar
Obviamente, mientras está oscuro, la desviación estándar baja y luego aumenta. ¿Por qué? Pues porque la dispersión fue mucho mayor cuando el histograma pues, fue mucho mayor cuando está la luz prendida. Y lo podemos ver cómo es que el histograma se comprimía al apagar la luz, por lo tanto había una menor dispersión. La entropía pues tiene un comportamiento similar a la desviación estándar. ¿Por qué? Porque nuestra distribución es unimodal. Entonces fueron proporcionales. La energía tiene un comportamiento contrario al, ¿cómo se llama? A la desviación estándar y a la entropía y a casi todos los parámetros. ¿Por qué? ¿Por qué creen que tuvo este comportamiento la energía? Aquí decir energía, no entropía. Esa es la energía. ¿Por qué creen que tuvo este comportamiento tan extraño? Pues porque cuando está más distribuido el histograma, las probabilidades son más bajas y como la energía pues son esos valores al cuadrado, nos resulta un valor más bajo Ujú. y Ok. pues ya cuando está menos distribuido, pues ahí los valores de la probabilidad aumentan. Así es. Aquí los valores de probabilidad pues son, al sumarlos, como son valores muy bajos, pues nos va a dar el cuadrado, son números todavía más bajos que al sumarlos pues nos dan estas cantidades. Al apagar la luz, los valores de probabilidad, aunque son menos dentro del histograma, son menos valores diferentes de cero del histograma, estos aumentan su magnitud y al sumarlos, pues tenemos una magnitud mayor de energía. Luego cuando vamos a apagar la luz, pues vuelve a pasar lo mismo. Y esta, pues, es la correlación. ¿Cuáles son los canales que están más correlacionados? Podemos ver que los canales más correlacionados pues son el rojo y el verde. ¿Ok? Los menos correlacionados pues es el rojo y el azul. ¿Ok? Entonces podemos ver que si trabajamos con el rojo y el azul y el verde, pues vamos a tener una mayor similitud entre esos dos canales. ¿Ok? Bien, eso es lo que podemos ver con este video. Vamos a correr ahora el video de LE. Aquí podemos ver que tenemos un histograma bimodal. La función de distribución de probabilidad es bimodal. ¿A qué me refiero con bimodal, chavos? Que presenta dos lóbulos. Presenta dos lóbulos, este de aquí y este de acá. Este lóbulo, ¿a quién se refiere? El lóbulo que está cercano a cero. A los árboles, bueno, a lo que se ve de fondo así. Así es. Aquí a los árboles, ¿verdad? Y este otro lóbulo, el que está ahí por entre 150 y 200, es el que se refiere al agua. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede cuando cruza la canoa. Bueno, esperemos un rato. Creo que sí va a tardar bastantito. Pero bueno, no puedo interrumpirlo ni nada. Por lo pronto, pues bueno, vemos que los histogramas pues sí van variando, pero son parecidos.
Noten que en la zona donde se mueve el agua, el histograma cambia y la zona de los árboles, aunque a nuestra vista no varíe, podemos ver en el histograma que sí está variando. Si lo notan, si hay variaciones en la zona donde están los árboles, que es imperceptible esas variaciones para nosotros. Pero numéricamente sí se ve. Ahí está cruzando la canoa. ¿Ok? Entonces, se fijan, va disminuyendo poco a poco la distribución de donde está el agua se vuelve más dispersa, por lo tanto se disminuyen los valores de probabilidad ahí, mientras que la distribución donde está oscuro, pues eso aumentó ligeramente. Y poco a poco va a volver a su comportamiento habitual conforme la canoa se salga del video. Ahí, por ejemplo, si la canoa hubiera estado, se hubiera visto más alto y hubiera tapado los arbolitos, el histograma de la izquierda se hubiera hecho más chico o algo así, o Sí, cómo. se hubiera compactado porque ¿cómo se llama? La canoa agarraba valores de por aquí. Y aquí podemos ver, miren, aquí en la matriz de correlación podemos ver que los tres canales están muy correlacionados, pero al pasar la canoa hubo una normalidad. Entonces fíjense cómo aquí nos sirve para identificar en qué momento el comportamiento habitual del escenario se perturbó. Y al pasar la canoa, pues el canal verde-azul se mantuvo firme, pero los otros canales sí se fueron para abajo. Esta es la energía, la cual va a tener un comportamiento contrario a la entropía y a la desviación estándar. Pero bueno, veamos primero qué sucede con la media, la moda y la mediana. ¿Qué sucede? ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué está pasando? Pues ahí primero podríamos decir que no tuvo una distribución gaussiana. Pues al menos el valor esperado y el valor que se encuentra al 50% de la, ¿cómo se llama? Que se encuentra al 50% de la distribución son más o menos similares, excepto cuando pasó la canoa, ahí la distribución se perturbó. Pero la mediana, la moda, pues sí cambia. ¿Por qué cambió? Pues porque porque es diferente, porque tenemos una distribución bimodal, por lo tanto tenemos dos gaussianas separadas. Entonces por eso ya no coinciden estas. Aquí podemos ver que la entropía y la desviación estándar también tienen un comportamiento diferente. A diferencia del otro video, en el otro video podíamos ver que tanto la desviación estándar como la entropía tenían un comportamiento muy similar. Aquí podemos ver que no. ¿Por qué? Por la distribución bimodal. Y la energía pues va a tener un comportamiento así, contrario a la desviación estándar y a la entropía, pero en el ejemplo que veíamos del video anterior, era inversamente proporcional nada más. Aquí sí es totalmente diferente por la distribución bimodal. Bien, vamos ahora a correr el video de L1, que es el de la gente que anda pasando. ¿Qué podemos decir de la distribución de probabilidad? ¿Cómo es? Bimodal y muy variable. Bimodal, ¿y por qué es tan variable? Porque hay mucho movimiento en la imagen. Así es.
vamos a ver, pues siempre mantiene el mismo comportamiento, un comportamiento bimodal, y la distribución pues va variando mucho por todo el movimiento que hay de la gente. Ahí se paró y podemos ver, bueno, los tres canales pues me dicen que tengo más rojo-verde, son los que más se correlacionan. El menos correlacionado es el verde-azul. Rojo-azul es el que más se correlaciona, entonces el canal rojo es el que más se correlaciona con todos. Y pues se fijan, son patrones totalmente diferentes entre ellos, ¿estamos de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que pasa con las demás. Pues efectivamente, el que tengamos una distribución bimodal afecta y no podemos establecer una relación gaussiana entre la moda, la media y la mediana, porque tenemos una distribución que se compone de dos gaussianas. ¿Ok? Entonces, también observen cómo la desviación estándar y la entropía varían un poco, pero no es una variación tan alta. Por lo que la relación de dispersión de las dos gaussianas pues es similar. Y la energía, como siempre, pues va a tener un comportamiento contrario. Vamos a ver finalmente el video de LS, donde la luz de repente se apaga y cambia por completo las condiciones del escenario. Solo que este video pues sí es bastante largo. Pues podemos ver aquí la distribución. La distribución pues es aparentemente unimodal, pero sí tiene por ahí dos lóbulos en un extremo y el otro extremo una caída. Entonces, pues aparentemente no es tan gaussiana, pero vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que sucede con esta distribución después de cierta cantidad de cuadros. Fíjense cómo a pesar de que el video a nuestra percepción casi no cambia, en realidad sí hay muchos cambios entre un cuadro y otro, puesto que se mueve mucho el histograma. Ahí se apaga la luz y vean cómo al estar casi oscuro, pues se hace un histograma bimodal y luego tiene un pico muy grande en los niveles muy cercanos a cero. Cambió drásticamente el histograma.
Fíjense cómo a nuestra percepción pues es la misma escena, solamente más oscura, pero las características numéricas estadísticas cambiaron por completo, aun cuando el escenario era el mismo. Y también noten cómo es que igual, al igual que cuando había luz, el escenario pues a nuestra vista entre un cuadro y otro no debería cambiar, excepto por el movimiento que hay del monitor. En el monitor pues aparecen las rayas derivadas de la misma adquisición del video, pero en realidad el histograma pues sí varía, lo que quiere decir que aunque a nuestra percepción no haya cambios, sí existe un cambio entre un cuadro y otro. Vamos a ver ahorita qué sucede cuando se prende la luz. Cambia el histograma. Y ahora está totalmente disperso. Sin embargo, la presencia del muchacho que está sentado con ropa negra hace que los niveles se sesguen hacia un lado. Ahí se va. La luz se apaga de nuevo. Y pues ya se va a quedar así. Ahí el patrón del histograma nos puede indicar cuando tenemos la luz prendida y cuando tenemos la luz apagada. ¿Ok? Ahí terminó. Vemos que en realidad los canales pues no se correlacionan mucho. El más correlacionado es el rojo-verde. El verde-azul pues tiene un patrón similar al rojo-verde. Y hay una mucho menor relación en los canales rojo
azul. Acá podemos ver que la distribución difiere un poco de la moda, por la distribución bimodal. Durante los periodos de oscuridad, pues la moda se cae, porque el pico derivado de los niveles oscuros y luego de cuando la persona está sentada genera que haya muchos píxeles con niveles oscuros, generando así una distribución gaussiana, pero con un pico. ¿Sí se fijan? Sí, cuando la persona había una persona que estaba sentada, por aquí había un pico y luego había una distribución gaussiana. Por eso es que aparece este comportamiento, pero la media y la mediana pues se parecen. Y se parecen porque fuera de ese pico que les comento, la entropía y la desviación estándar, pues realmente tienen un patrón similar, excepto cuando la persona está ahí sentada, que genera en el histograma un pico, pues afecta un poquito en la desviación estándar, en la entropía, ¿no? Y la energía, pues tiene un comportamiento muy bajo, pero justamente cuando la escena se pone negra, pues ahí se dispara. ¿Ok? Y bueno, estos son dos ejemplos, bueno, 4 ejemplos muy visuales donde podemos ver cómo se comporta esto. En la siguiente sesión, chavos, voy a explicar algunos aspectos interesantes de esto. Yo ahorita puse este ejemplo con video porque si se fijan, el video es muy visual y nos da así mucha información de cómo se comporta esto. Entonces, por eso es que les presenté un video, por cómo se visualiza cómo podemos visualizar todo este comportamiento. Pero ya en las siguientes sesiones, pues bueno, ahí vamos a ir viendo algunos otros, bueno, que esto pues no nada más sirve para video, sirve para imágenes, sirve para señales de audio, para señales EEG, para lo que sea, ¿verdad? No más que aquí como el video pues sirve para visualizar muy bien cómo es que podemos relacionar parámetros estadísticos contra lo que pasa en la señal. En la siguiente sesión vamos a ver, bueno, qué características son redundantes y cuáles no. Cómo podemos establecer eso de una manera simple, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿No? Ok, pues entonces si no hay más preguntas,